Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. El reflujo gastroesofágico cada vez es una consulta más frecuente, así que hoy vamos a ver cómo evitar o qué medidas podemos hacer nosotros para evitar ese reflujo gastroesofágico. Igual eso de reflujo gastroesofágico no suena a nada. Bueno, pues realmente se asocia al ardor de estómago que ocurre después de comer. Ese ardor de estómago, ese malestar o esa sensación como de que la comida se nos ha quedado atascada en la boca del estómago es a lo que se llama reflujo gastroesofágico y viene provocada por una vuelta atrás del contenido del estómago. ¿Cómo que vuelta atrás? Pues sí, pues porque el contenido del estómago puede subir en lugar de bajar, que es su recorrido habitual, puede subir un poquito y como es un contenido que tiene una acidez especial alta, es decir, un pH muy bajo de ese contenido del estómago cuando ya se empieza a digerir, pues afecta a la pared del esófago, que es lo que está por encima, que no está preparada para ese pH o esa acidez estomacal. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que nos quema. Es como si le hacemos una quemadura con un ácido a la piel, pues nos quema y nos arde y esa es una sensación desagradable que si se repite de manera continuada produce quemaduras y daños en la mucosa del esófago, daños que pueden llegar a ser irreversibles. Por lo tanto, no debemos tomarnos a risa cuando tenemos ese ardor de estómago. Si nos pasa una vez, evidentemente no pasa nada. Ahora vamos a ver cuáles son las causas y por qué todos en algún momento podríamos tener ese reflujo gastroesofágico, ese ardor de estómago. Pero que si se repite de manera muy frecuente, hay que ir al médico para que evalúe cuál es la causa y que le pongamos remedio más fácilmente. En algunos casos, yo diría que casi en la mayoría, ese reflujo gastroesofágico se produce cuando comemos demasiado. Y os lo explico. Nuestro estómago es como una bolsa, pero no es una bolsa rígida, que digas yo lleno, lleno, lleno y cuando ya no cabe más, cierro la válvula, el cordón que cierra la bolsa y se acabó, ya no puedo comer más. No, nuestro estómago es como un globo, como una bolsa flexible. Yo lleno, lleno, lleno y bueno, se distiende, se distiende, se distiende. Evidentemente tiene un límite de capacidad, pero llega un momento en el que ese cordón ya no puedo tirar, ya no puedo cerrar. Cuando inflo un globo, si lo inflo en exceso, ya no le puedo hacer el nudo. Tengo que soltar un poco para poder cerrar. Pues cuando suelto un poco, en lugar de aire, que sale contenido del estómago. Y esa es la principal causa de ese ardor de estómago, haber comido en exceso, más de lo que sería la capacidad real de nuestro estómago. Por eso, después de una buena comilona, tenemos esa sensación ahí un poco de ardor o de pesadez y de decir, no, es que parece que se me ha quedado la comida atascada. Igual es que no estoy pudiendo cerrar esa válvula que cierra herméticamente en condiciones normales el estómago para impedir que esa acidez vuelva a subir. Pues esa, como os digo, sería la principal causa y una de las razones por las que prácticamente todos alguna vez en nuestra vida hemos sufrido ese ardor de estómago. Por lo tanto, ¿cuál es la primera medida que tenemos que implantar en nuestra dieta para evitar ese reflujo? Pues comer en las cantidades adecuadas. En una persona normal que nunca ha tenido reflujo lo evitará comiendo la cantidad adecuada, es decir, sin pasarse demasiado en las cantidades. Que además, evidentemente, también hay otros factores que afectan a que haya mayor facilidad para ese reflujo, como puede ser un exceso de proteínas o un exceso de grasas en la dieta
o un exceso de alimentos que puedan resultar un poco irritantes y que, bueno, pues favorezcan esa motilidad del estómago y por lo tanto que el alimento, cuando ese estómago está muy lleno, salga hacia arriba con mayor facilidad. Otra de las causas podría ser que esa distensión del estómago sea muy frecuente y que la válvula pues se vaya reblandeciendo de alguna manera, es decir, que ya no cierre tan herméticamente como debería hacerlo, y aunque reduzca un poco la ingesta, sigue saliendo un poquito, con lo cual, ¿qué tendría que hacer? Reducir aún más la ingesta, es decir, dividir mis comidas en ingestas más pequeñitas. Esa es una buena forma de evitar también ese reflujo. Hay algunas épocas de la vida en la que ese esfínter, esa válvula, ese cierre del estómago que lo separa del esófago se encuentra un poquito más relajado y además ese contenido del estómago más limitado de espacio. Eso ocurre, por ejemplo, durante el embarazo, en el que todos los órganos de la cavidad abdominal se desplazan hacia arriba, dejan menos sitio, por supuesto, al estómago, y esa válvula es más fácil que se abra, y por eso un síntoma muy frecuente en las mujeres embarazadas suele ser también ese reflujo, especialmente por la noche si nos acostamos sin haber terminado la digestión. Y aquí enlazo con una o con varias de las medidas higiénicas más que dietéticas que deberíamos realizar también cuando tenemos una tendencia a sufrir reflujo gastroesofágico. Tenemos que pensar que el paso por el sistema digestivo, especialmente desde la boca hasta el final del estómago, se favorece por la gravedad, es decir, porque ese tubo digestivo se encuentra en posición vertical. Si yo me tumbo después de comer, estoy dificultando ese paso hacia abajo del contenido de mi sistema digestivo, es decir, de la comida que acabo de ingerir. Así que esa siestita de después de comer está totalmente desaconsejada en el caso de las personas que tienen tendencia a tener reflujo, a tener ardor de estómago, porque va a favorecer que ese paso hacia arriba sea, pues más fácil. Si nos mantenemos erguidos durante el tiempo que transcurre el alimento en el estómago, que podríamos decir una hora y pico más o menos, hasta que esté vacío del todo, evitamos que se produzca ese reflujo. Por eso la recomendación suele ser mantenerse erguido. Si queremos echar la siesta, pues en posición así, con unos almohadones por detrás, para que el contenido del estómago siga fácilmente hacia abajo y no hacia arriba, y evitar la posición horizontal. Es algo que da muy buen resultado, y si no, os recomiendo que hagáis la prueba si sufrís esos ardores de estómago. Ya tenemos dos cosas que podemos hacer. Una, reducir el volumen de lo que comemos. Ahí tendríamos también, igual que hacer algunas adaptaciones en la dieta, con alimentos menos voluminosos, de más fácil digestión y que pasen un poco más rápido por el estómago. Y segundo, ya no es una medida dietética, sino de posición, de favorecer el tránsito, que sería mantenernos erguidos después de las comidas. Al igual que en el caso del embarazo, ese aumento del tamaño del bebé que está creciendo, que hace desplazar los órganos un poco hacia arriba para dejar espacio, en el caso de las personas con sobrepeso, con obesidad, o simplemente personas con acumulación de grasa a nivel visceral, esa grasa también está reduciendo ese hueco, ese espacio del estómago. Por lo tanto, bajar de peso o reducir esa grasa abdominal también puede favorecer que las digestiones sean menos pesadas y evitar ese reflujo, es decir, esa vuelta hacia arriba del contenido del estómago. Y para favorecer la digestión deberíamos evitar realizar ejercicio físico después de comer. En condiciones normales ese ejercicio físico
nos puede ayudar a reducir los niveles de glucosa, nos puede venir muy bien, pero en las personas que tienen dificultad para digerir a nivel del estómago y esa tendencia a tener reflujo les puede afectar negativamente. ¿Por qué? Porque cuando realizamos ejercicio físico necesitamos un buen volumen de sangre que oxigene nuestras células, que nos proporcione nutrientes, algo súper beneficioso, pero que reduce los recursos a nivel digestivo, es decir, interfiere con esa digestión y puede ralentizar ese tránsito, sobre todo en el estómago, que es lo que nos está produciendo esos problemas y dificultar la digestión. Así que es algo que también tenemos que tener en cuenta. Reposo y posición erguida después de comer para evitar ese reflujo. Así que espero que este vídeo os haya gustado. Por supuesto que si tenéis reflujo con cierta frecuencia, consultarlo también con vuestro médico antes de que los daños vayan a más. Y por supuesto que podéis comenzar a implementar estos cambios en vuestra dieta y en vuestro post-comer, vamos a decir, por llamarlo de alguna manera, para mejorar ese reflujo. Así que espero que le deis al like, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.